Bien, son las 7 de la mañana con 27 minutos y estamos listos para darle la cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el doctor Diego, cardiólogo, con quien vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. A propósito, el día lunes pasado, 17 de mayo, se conmemoraba el Día Mundial en la lucha contra la hipertensión arterial y vamos a partir de la premisa de que esta es una patología que produce una muerte silenciosa y que afecta al 9.3% de los ecuatorianos, convirtiéndose en la quinta causa de muerte de los ciudadanos en nuestro país. Así que por eso lo hemos invitado, pues obviamente para hacer la reflexión al respecto de esta patología. Diego, qué gusto tenerlo en Café. ¿Cómo está? Buenos días. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación y un honor estar aquí. Gracias, Diego. Bueno, cuéntanos cuáles son los factores de riesgo en esta enfermedad. Los datos que hemos dado son precisos. Hablemos un poquito en el contexto de cómo afecta y qué tan común es la hipertensión arterial entre los ecuatorianos. Bueno, la hipertensión arterial está realmente subdiagnosticada. Es difícil decir un dato exacto, pues como usted lo citó, hablamos de una enfermedad silente, una enfermedad que en su gran mayoría de casos no da síntomas. Quiere decir, el paciente no se entera que la tiene, muchos no están tratados. La enfermedad cardiovascular sí efectivamente tiene sus factores de riesgo y pertenece a factor de riesgo como tal para otra gran entidad que es las enfermedades cardiovasculares como tal. La enfermedad hipertensiva tiene como factores de riesgo cosas muy comunes del día a día, como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados. Todos ellos repercuten en que los vasos sanguíneos de a poco se van ocluyendo, tapando, porque se forman placas de grasa que ocluyen el flujo de la sangre y por ende eso lleva a que cada vez los vasos se tapen, tengan resistencia y la presión se suba. Eso lleva a muchas dificultades en el flujo de la sangre y por ende daño en todos los órganos del cuerpo. No solamente el corazón se daña, sino también todos los órganos que reciben flujo, o sea, en definitiva, todo el cuerpo como tal. ¿Cuáles son las causas más comunes? Las causas más comunes para hipertensión, pues bueno, van muy relacionadas a sedentarismo, por ejemplo, sobrepeso, mala alimentación, malos hábitos de vida en general. La gente correlaciona mucho a la enfermedad hipertensiva con estados de ansiedad, estados de estrés psicológico. Claro que tiene que ver, eso secreta mucha adrenalina en el cuerpo y por ende favorece. Sin embargo, mucha gente no considera, toda la gente se asusta cuando le dice es hipertenso, pero nadie se asusta, no considera al sedentarismo como una enfermedad. Y resulta que el sedentarismo es una de las causas principales para tener hipertensión arterial. Quiere decir, el 17 de mayo nosotros a nivel mundial hemos establecido un día para tomar conciencia de que la enfermedad hipertensiva está aquí con nosotros, más presente de lo que creemos, y nos está realmente perjudicando, no solo como persona, sino como situación de salud en general de los estados. Por ejemplo, les voy a poner solo una forma de razonamiento. Todos estamos alarmados con la actual pandemia del COVID. Si es que nosotros nos ponemos a ver en el tiempo que tenemos de coronavirus, desde el final del 2019 hasta acá se registran más o menos 3.5 millones de fallecimientos. Eso es alarmante. Realmente todos estamos asustados. Pero en los últimos datos de la OMS, y lo pueden verificar en la página, solo en el 2012 está puesto que 17.5 millones de personas murieron por enfermedad cardiovascular. Quiere decir que esto ha diezmado más gente que todo fenómeno natural, todo cáncer y accidente de tránsito junto, toda guerra mundial, toda pandemia en su máximo nivel. La enfermedad cardiovascular está presente y nos está matando silentemente. Y no solo que mata, discapacita. Todos debimos haber visto alguna persona que queda con enfermedad cerebrovascular y paralizado el resto de la vida. Eso es a lo que queremos abrir los ojos con este tipo de días en los cuales queremos hacer conciencia para que las personas se cuiden por sí solos. Repitamos esta frase que realmente es importante. 17 millones de personas fallecidas en el mundo en el año 2012 por hipertensión arterial.
Exactamente. Y usted citaba que en el Ecuador la hipertensión es una de las principales causas de muerte, pero si juntamos a la hipertensión más la diabetes, más el sobrepeso, más el sedentarismo, más el colesterol, más los triglicéridos, más la aterosclerosis, más todo esto que tiene un sinnúmero de enfermedades asociadas, que se llama enfermedad cardiovascular, es la principal causa de muerte y lo ha sido hoy, y lo ha sido en pandemia, y lo ha sido por cientos de años atrás, principal causa de muerte a nivel mundial. Quiere decir, tenemos que abrir los ojos, las políticas de Estado tienen que venir a esto, porque si bien es cierto los médicos estamos en la lucha del día a día contra esto, el médico no tiene el papel de cuidar su salud, el médico tiene el papel de orientar al paciente, porque quien cuida de su salud es el mismo paciente en su día a día. El médico es quien lo orienta, pero es el paciente quien decide si caminar todos los días, si comer saludable, si dejar de tomar bebidas azucaradas, si bajar la parte de colesterol y triglicéridos. Es el paciente el que lo hace. Nosotros solo somos gente orientadora. Y realmente sí, es mejor tratar una enfermedad antes de que se produzca, avisar lo que se puede venir, antes que ya cuando tiene complicaciones. Es mejor tratar a un paciente en riesgo de infarto antes que cuando ya se infartó. Y hablando precisamente del uno de los rasgos de la población mundial, precisamente por restricciones y demás, ha sido tender precisamente al sedentarismo, porque la gente no sale de casa, no tiene ya la plena libertad de hacer actividad física. Digamos que no es un pretexto, pero sí creo que la tendencia ha crecido mucho al sedentarismo a nivel mundial en este último año. La tendencia a comer más, a comer mal. Yo creo que psicológicamente, emocionalmente, las personas, de alguna manera, recuerdo en el inicio de la pandemia, en la primera etapa de confinamiento, era como que estábamos de vacaciones y queríamos comer todo el día y los postres y el pan y los pasteles. Y yo creo que eso ustedes de alguna forma a la larga van a poder irlo midiendo en tal vez una estadística al alza en casos de hipertensión arterial en el país. Sin duda, y eso ya es tangible, ya lo estamos viendo en nuestras consultas. Como usted dice, sí, llegan más gente joven perjudicada por toda esta parte del sedentarismo. Pero no solo eso, llegan aquellos pacientes que ya tenían la enfermedad cardiovascular y por el miedo de, como usted dice, salir, hacer ejercicio, cuidarse de su salud, exponerse, ya llegan en un estadio un poco más avanzado, más complicado. Las atenciones emergentes que estamos teniendo son pacientes que por el miedo de la pandemia se estuvieron restringiendo a salir y ya salen en el punto en el cual ya la cosa está bastante delicada. Entonces sí, estamos pidiendo nosotros como comunidad de salud cardiovascular que por favor se tome conciencia de lo que se está teniendo hoy por hoy en el mundo. Nadie dice que no se cuide. Simplemente no deje de hacer su actividad física. A veces la actividad física se puede hacer en 4 paredes, en 2 metros cuadrados. Quien quiera hacerlo, yo siempre les digo a mis pacientitos, si hay gente que toca guitarra sin manos, ¿cómo yo no voy a hacer actividad física? Porque el paciente con enfermedad cardiovascular siempre intenta poner pretextos. No, es que me duele la columna, es que me duele la rodilla. Claro, le duele la rodilla porque está subiendo el peso y le está presionando a esa rodilla. Pero si yo quiero hacer, yo puedo bailar, yo puedo mover los brazos, el cuerpo, yo puedo hacer natación, bicicleta, lo que quiera. Lo importante es sentirse activo, inclusive de forma psicológica. En este momento es muy importante mantenernos activos. Yo les digo siempre a mis pacientitos, para poder conllevar bien una enfermedad cardiovascular se necesita 4 herramientas, 4 patitas como la mesa de la cocina. Necesitamos 1, ejercicio todos los días. 2, alimentación saludable. Y ojo que ninguna pata de la mesa es menos importante que la otra. 3, necesitamos muchas veces medicaciones y ahí viene el papel del médico porque la cuarta pata es justamente los controles regulares con el médico. Si nosotros llevamos las 4 patas, 99.999% del mundo estaría cuidado de la salud cardiovascular. Y realmente, si nos ponemos la manita en el pecho, todos y cada uno de nosotros hemos descuidado una pata, pero en la mesa de la cocina puedo tener 3 buenas patas y una medio falluca que igual se cayó todo, no me sirve de nada. Aquí necesitamos las 4
patas de la mesa para llevar un buen control. Y solo con la última pata, fíjese, el control regular con el médico. Muchas veces no asistimos al médico sino solo cuando nos duele algo. Esto en enfermedad cardiovascular es todavía más importante porque la enfermedad cardiovascular no duele. Solo duele cuando ya me infarté. No me duele la hipertensión. Es raro que duela la hipertensión. Cuando ya duele es que está demasiado alta. Entonces yo no voy por controles preventivos al médico, solo voy cuando ya se estableció la complicación. Y eso no debería ser así, porque el gasto público, el gasto de salud, se incrementa tremendamente cuando atendemos complicaciones o enfermedades establecidas antes que lo que podríamos hacer nosotros con prevención cardiovascular. Nos quejamos de que no tenemos dinero para los hospitales, pero ¿dónde están las políticas públicas para prevención cardiovascular? Eso es donde deberíamos trabajar como país, ser un ejemplo para poder llevar a cabo una real salud cardiovascular. Así es, doctor, y además, bueno, en este sentido. Ahora, hablemos de las alarmas. No sé si se puede hablar de síntomas. Pero sí una alarma previa a un infarto cardiovascular y demás que debemos tener en cuenta, sobre todo las personas que tienen hipertensión arterial. Existen casos en que cuando ya sucede este cuadro crítico, la persona recién se entera que tiene un problema de corazón. ¿Sucede también esto? ¿Cuáles son esas alarmas? Sí, sin duda. De hecho, muchas veces el paciente debuta ya con complicación como tal. Claro, hablábamos de una enfermedad silente y de pronto debutó ya con la complicación. ¿Cuál complicación? Como usted citó, una de las más conocidas y más frecuentes también y principal causa de muerte es el infarto agudo de miocardio. ¿Qué debo hacer yo? Primero, saber reconocer a las enfermedades cardiovasculares y saber reconocer los posibles síntomas. Por ejemplo, en el caso del infarto agudo de miocardio, puede cursar, lo más típico es que curse con un dolor de pecho. Ante cualquier dolor de pecho que dura más de 15 minutos, es intenso y no pasa por sí solo, no lo duden. Ya tengan siempre a alguien visto que me pueda ayudar y también un lugar donde yo pueda acudir, una sala de emergencia, sea del sector público, sea del sector privado, pero idealmente un hospital que me pueda resolver el problema. ¿Cuál es la esencia de la atención del infarto de miocardio? El infarto de miocardio es que una arteria, que es el tubito, la cañería del corazón, se tapó. ¿Por qué se tapó? Por todas las grasas, colesterol, triglicéridos. Pero bueno, se tapó y el flujo no va a nutrir, no da los nutrientes hacia ese músculo cardíaco. Ese músculo cardíaco, al no recibir sangre por una arteria tapada, empieza a funcionar mal, genera arritmias o simplemente se paraliza. Eso puede llevar a una parada cardíaca. Por tanto, si está tapado el flujo de la cañería, lo que yo tengo que hacer es abrir el flujo de la cañería. Para abrir el flujo de la cañería nosotros tenemos tiempo contado. Cuanto más tiempo pase desde el inicio del dolor, más peligroso es, porque el músculo no solo que se queda parado, sino que se muere literalmente si es que ya pasan horas. Al morirse el músculo, eso ya no regresa. El paciente termina o en insuficiencia cardíaca o en muerte. Y ninguno de las dos es deseable. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo el dolor? Llego a los 15, 30 minutos a la sala de emergencia, me detectan a tiempo, pues bueno, me restablecen el flujo de la cañería y no ha pasado nada en absoluto. Quiere decir, yo puedo salvar mi propia vida, y no solo salvar mi vida, sino salvar mi calidad de vida a futuro, porque quien queda insuficiente cardíaco tiene realmente una calidad de vida pésima y representa para el Estado una carga de gasto tremenda. Quiere decir, el Estado debería prevenir esto, debería informar a la gente, así como las campañas hoy por hoy para el coronavirus, para enseñar a la gente cómo tiene que lavarse las manos, cómo tiene que protegerse, han sido fenomenalmente admirables. Yo diría que ojalá los países trabajasen así para la enfermedad cardiovascular. Existe un dato interesante: los mejores hospitales del mundo son catalogados como tal de acuerdo a qué tan rápido atienden un infarto agudo de miocardio. Cuando llega el paciente, nosotros tenemos tiempo contado para hacer un electrocardiograma y tiempo contado para poder abrir la arteria. Imagínense, aquí en el Ecuador deberíamos tener hospitales capacitados así y contar los minutos, porque en eso basamos la esencia de una buena atención. Excelente, doctor. Sí, y es importante para poder tener en cuenta que este tipo de contenidos tengan eco, inclusive en las autoridades que manejan la política pública en temas de salud. ¿Cuáles son los rangos de edad para
genética, porque en alguna ocasión aparecen de forma más temprana. Yo tengo un padre con el que mencionas, recuerdo que en su juventud él tenía este problema, la fue adquiriendo, creo que hay también no sé si se puede hablar de un factor genético, hereditario en esta enfermedad, pero alguien me decía alguna vez que cada vez hay personas mucho más jóvenes que presentan esta enfermedad. Hablemos de eso. Sin duda, y es algo que nos alarma. Generalmente la enfermedad cardiovascular se establecía por encima de los 65 años. Antes de la menopausia las mujeres tienen cierto tipo de protección, claro, hormonal, que nos ayuda a la distribución de colesterol y triglicéridos en las mujeres a favor que los hombres. Luego de ello se iguala e inclusive pasa a superar la enfermedad cardiovascular la mujer que el hombre. Sin embargo, antes se consideraba 65 años el punto de corte. Si es que alguien se murió antes de los 65 años, se podía considerar que es una carga genética, posiblemente una predisposición propia del paciente. Hoy por hoy vemos gente hipertensa de los 20, 25 años, 30 años. Claro, porque hoy por hoy vemos niños obesos, vemos niños con su Coca-Cola, niños con su hamburguesa todo el tiempo, niños que pasan en el PlayStation antes que estar jugando en un parque. La sociedad se ha convertido en eso. Hemos descuidado la actividad física, hemos descuidado nosotros poder comer una fruta o una ensalada y priorizamos la hamburguesa. En eso debemos trabajar. Hoy por hoy, cada vez es más temprana la enfermedad cardiovascular y ya es difícil definir ese límite entre la carga genética que realmente existe y la mala consideración de estilo de vida, que también existe. Sin embargo, debemos siempre tener en cuenta que, claro, las personas adultas mayores a partir de 65 años tienen mucha más predisposición a tener enfermedad cardiovascular. Es decir, la tendencia de cómo el día de hoy, los malos hábitos que hemos adquirido incluso a edades tempranas, estamos llamados a hacer definitivamente un cambio, porque si no las cifras que hemos dado van a seguir al alza. Sí, saber que inclusive con la hipertensión, yo siempre les digo a mis pacientitos, estamos a tiempo. Si usted todavía no se ha infartado, si usted todavía no ha tenido un derrame cerebral, no importa, estamos a tiempo, podemos corregir. Y de hecho, la idea es siempre tener al paciente detectado, pero también controlado. Y la única forma, y en eso soy muy sincero, la única forma de corregir la enfermedad cardiovascular es hacerle al paciente que tome conciencia. Usted puede tener al mejor médico enfrente, al premio Nobel de la medicina. Si él no sabe llegar al paciente, pues ahí las grandes fallas a nivel mundial del tratamiento de esta enfermedad tan prevalente. ¿Qué es lo que yo hago? Un ejemplo en la alimentación. Y a manera de broma siempre les digo a mis pacientes, si usted llega a mi consultorio y yo le prohíbo esto, usted sale de mi consultorio y usted se busca otro médico. Y es así. Si a mí me prohíben mi lasaña, pues yo me busco otro médico, sin duda. Pero otra cosa es que el médico sepa llegar como educador y me diga, mire, por su salud, vamos en vez de comer una bandeja de lasaña, a comer media bandeja o un cuarto de bandeja y a eso asocia el ejercicio todos los días. Bueno, perfecto, por mi salud yo le voy a hacer caso a ese médico. Es como abordan el problema. Yo puedo tener todos los artículos científicos en la cabeza, pero si no sé comunicar al paciente, si no sé llegar, si no sé demostrarle el por qué cada pastillita es esencial, el paciente no tiene por qué tomar. Y la culpa no es del paciente, la culpa es del médico por no saber llegar. Quiere decir, de nuevo, mi papel no es cuidar de la salud, mi papel es orientar. Quien cuida de la salud es el paciente mismo. Pero claro, nadie nace sabiendo, tenemos que orientarle con todo el conocimiento que tenemos. Y por supuesto, la prevención temprana es fundamental de lo que se ha explicado, ¿no? Ya se ven muchos niños con sobrepeso, hay mucho azúcar en sus dietas que a la larga pues va generando este mal hábito que podría estar silenciosamente acortando la vida de nuestros niños. Así es. Imagínese usted, digamos que de pronto nos vamos a tomar un café usted y yo. Yo cojo una taza de café y le pongo 20 cucharadas de azúcar encima, llenas, cucharadas grandes. Va a decir, este tipo está loco. Está loco, ¿cómo se va a tomar tanta cantidad de azúcar? Bueno, eso es lo que contiene una bebida azucarada. Y la tomamos todos los días, y la tomamos varias veces al día.
Quiere decir, nos estamos llenando de carbohidrato, nos estamos llenando de arterias tapadas día a día, 365 días del año, 24/7. O sea, no nos quejemos de que luego vengan los infartos. Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido muy valioso tener esta conversación el día de hoy a propósito del Día Mundial en la lucha contra la hipertensión arterial. Este lunes 17 de mayo nos ha acompañado en Café Activo el doctor Diego Egas, quien es médico cardiólogo y además especialista en estimulación cardíaca artificial. Queremos agradecerle, Diego, por tan valioso contenido que nos ha entregado en esta mañana. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, un grande honor y a las órdenes siempre. Gracias, que tenga un buen día. Pase muy bien, hasta luego. Hoy es el día.